Bienvenidos a Estrategia Televisión. En este vídeo vamos a hablar de la modernización de los destructores de la clase Almirante Brown. Voy a ser muy claro al respecto y voy a dejar una serie de puntos que creo que son infinitamente importantes que conozcan aquellos argentinos que obviamente tienen cerebro. Porque es fundamental cuando te embarcas en algunos de estos programas, en algunas de estas actuaciones navales, saber hacia dónde vas y saber para qué. Entonces, en este aspecto, a la hora de cómo se modernizarían los destructores de la clase Almirante Brown. Pues señores, la mejor manera y lo que mejor puedes hacer, no solamente por esos destructores, sino por la Armada, es coger, mandar alguno de ellos a un museo y el resto venderlos como chatarra. Señores argentinos, esta es la realidad. Y os lo explico. Y luego, si queréis, más adelante en el vídeo vamos a hablar también de si nos podemos modernizar, qué se modernizaría y cómo se modernizaría. Pero vamos a lo fundamental y vamos a lo importante. Gastar un solo céntimo, gastar un solo peso en modernizar la clase Almirante Brown es tirar el dinero a la basura. Mirad, esos destructores, que al final no son más que una variación de la clase Meco, en realidad, como ya todos sabéis, no son destructores, son fragatas. Y además son fragatas de línea, fragatas bastante normales, con un desplazamiento de poco más de 3.000 toneladas. En este aspecto, no hay una gran diferencia entre lo que sería ese tipo de buques y otros muchísimos buques que hay, como por ejemplo la clase Valour de Sudáfrica, la clase Estambul, las variaciones de las corbetas Sigma, en fin, todos estos buques, las FDI de Francia, estos buques que son fragatas de línea con entre 3.000 y 5.000 toneladas, que básicamente son buques destinados a labores de escolta, labores de presencia y de patrulla, y que no tienen grandes condiciones de combate ni antiaéreas ni antisubmarinas. En este aspecto, independientemente de la modernización que le hagas al buque, vas a tener un buque que va a ser blanco fácil, no solamente para un ataque aéreo, sino también para un ataque submarino. Esta es la realidad. La firma Sonar y la firma Radar que tiene la clase Almirante Brown es una firma tanto acústica como RCS que directamente es como ponerle una diana y debajo escrita la frase fácilmente atacable. Tenéis que comprender que más allá de las chorradas nacionalistas y más allá del retraso mental de mucha gente podrida en un nacionalismo rancio, alejado de cualquier lógica, no solamente militar, sino también intelectual, porque el nacionalista ya de por sí es analfabeto, tenéis que entender una cosa muy clara y muy sencilla. Da exactamente igual que tú a un buque le pongas un misil antiaéreo que tenga 200, 300 o 500 kilómetros de alcance. En primer lugar, ese misil hay que llevarle. Por lo tanto, aunque tenga 500 kilómetros de alcance, es muy poco probable que tú vayas a llevar ese misil a un radio de 500 kilómetros. Y ya sabéis que si disparas el misil al máximo alcance, nunca va a llegar al objetivo porque el objetivo ya no va a estar allí. Todo misil tiene una zona de muerte que es menos del 50% del alcance máximo del misil. Entonces, en este aspecto, aunque le pongas un gran radar, aunque le pongas misiles antiaéreos muy potentes, lo cierto es que si el avión que te va a atacar, porque te va a atacar un avión, no te va a atacar ningún buque, no estamos en la Segunda Guerra Mundial, si el avión que te ataque viene con vuelo rasante, de facto el alcance máximo va a ser de 50-60 kilómetros. Y eso es el máximo, entre que localiza, le bloqueas y le disparas, vas a actuar cuando el avión esté a los 20-30 kilómetros del buque. Tiempo más que de sobra si quiere para disparar su misil antibuque e intentar darse la fuga. Entonces, en este aspecto, lo importante no es el misil antiaéreo que tú tengas, lo importante es la RCS de tu buque, lo difícil que sea de poder localizar tu buque. Y aparte de lo difícil que sea poder localizar tu buque, las capacidades reales de autodefensa que tenga ese buque. Porque aunque tú ataques el avión, el misil ya te han disparado y en ese momento es muchísimo más importante salvar el buque que intentar atacar al avión. Hay esto que os he planteado es perfectamente extrapolable a los submarinos. Hay que tener una cosa muy clara. Desde la Segunda Guerra Mundial,
lo que conocemos como el combate naval ha cambiado. Da exactamente igual a la época histórica a la que nos pongamos, da exactamente igual que nos vayamos a las guerras navales entre Cartago y Roma o a cualquier guerra hasta 1939. Ya no se enfrenta un buque contra otro como era tradicional a cañonazo limpio al abordaje. La guerra naval hoy en día se limita o bien, por un lado, a grupos aeronavales, con lo cual portaaviones, quien no tenga portaaviones realmente de facto no puede realizar la guerra naval, y en segundo lugar, ataques aéreos o submarinos a buques. Y en el mar, lo más difícil de todo es localizar el buque. Si tú tienes un buque como la clase Almirante Brown o como pasa en España con las Oliver Hazperry, lo mejor que puedes hacer es mandar ese buque a un museo. Porque ese buque tiene una firma radar enorme y cualquier avión civil de patrulla marítima modificado con un radar de búsqueda de superficie te le va a localizar a cientos de kilómetros. Vas a saber dónde está y ya tienes todo el tiempo del mundo para atacarle. Un buque con una firma radar muy reducida, en la pantalla del avión de patrulla marítima lo que le va a aparecer al operador no es ni más ni menos que un barco pesquero. Porque eso es la RCS, la señal de radar. Un barquito pesquero, es lo que le va a aparecer. Para que os hagáis una idea, buques de Sudamérica, por ejemplo, los buques chilenos, da igual que sea el Dorman, el Oliver Hazperry, la clase Niterói de Brasil, la Almirante Brown, las Lupo peruanas, todos estos, o las venezolanas, me da igual, todos estos buques que son muchísimo más pequeños que la clase F100 española, tienen una firma radar mayor que la clase F100 española, muchísimo mayor. Y son mucho más fáciles de detectar y por tanto atacar. Y ojo, porque la clase F100 española no es precisamente una maravilla de buque reduciendo su firma radar. Es un poquito, pero no es una maravilla de buque. Y aún así, su firma radar es muchísimo más reducida que esos otros buques. Entonces, explicado esto, y que os quede claro que sería mucho más fácil, o bien dejarle unos cuantos años más navegando hasta que no den más de sí por mantener un número mínimo de buques en la flota e ir a por una fragata ligera, normalita, barata de adquirir entre 400 500 millones como mucha unidad y que te complemente la flota. Ahora, como os prometí, vamos a entrar en esa modernización hipotética y qué es lo que se modernizaría. Y aquí tenéis que tener una cosa muy clara que ya la he dicho al principio. Como os he dicho, la clase Almirante Brown, los destructores, son destructores solamente en el nombre que le da la Armada Argentina, porque son fragatas y además fragatas muy normalitas respecto al desplazamiento. En este sentido, como no desplaza ni 4.000 toneladas, que está por debajo de 4.000 toneladas, no le puedes meter cualquier cosa. Por ejemplo, el radar EMPAR, que es el que llevan las fragatas que está negociando Argentina. Ese radar, ese sistema, no se le puedes meter al barco. Es un sistema muy grande, muy complejo, para meter en un buque de pocos más de 3.000 toneladas. Aquí básicamente lo que podrías meterle al buque serían radares menos potentes, menos capaces, más normalitos. Pero claro, antes de meternos en qué tipo de radares y demás, vamos a dejar una cosa clara, y es qué tipo de modernización quieres realizarle. Porque si hablamos de destinar al buque para hacer un buque multimisión y empezar a quitar una cosa y ponerle otra, pues realmente, en primer lugar, está demostrando que Argentina no tendría doctrina naval, y en segundo lugar, simple y llanamente estarías dando palos de ciego. Y si van a venir las fragatas FREMM, y van a venir en versión antisubmarina, por poner un ejemplo, pues lo lógico sería pensar en dedicar estos buques a defensa antiaérea. Pero claro, unos buques tan pequeñitos, dedicarlo a defensa antiaérea significa que no vas a poder poner radares potentes. Con lo cual su capacidad de acción dentro de un océano tan amplio como el Atlántico sería reducida. Además hay que tener presente que la propia flota argentina, al no disponer de portaaviones, en mitad del océano ya de por sí, como cualquier flota que no tenga portaaviones, es un blanco muy muy fácil y sus barcos estarían completamente vendidos. Por lo tanto, en este aspecto, para mí modernizar un buque, como es la clase Almirante Brown, de una forma generalista no tenía sentido. Yo lo que intentaría hacer con la clase Almirante Brown es guiarle hacia un buque más costero
y encomendado fundamentalmente a misiones antisubmarinas. Con lo cual, muy probablemente la defensa aérea del buque no la tocaría. Le dejaría los Aspide, si puedo meterle una versión más moderna o tocarle un poquito al software, vale, pues esas cosas quizás te interesen, pero no iría mucho más allá. Porque es una estupidez meterle un Smart MK2, meterle un Heracle o meterle cualquier radar a un buque que de facto por su firma radar, por su RCS, es muy fácil atacar desde el aire. No tendría sentido. Además, hay que tener en cuenta los misiles. Los misiles ahora mismo de la clase Almirante Brown son misiles de lanzamiento cuádruple. Ahí puestos en la estructura del buque y ya está. Eso hoy en día no tiene sentido. Tendrías que meterle misil de lanzamiento vertical. Y estarías ya haciendo reformas en el propio buque. Con lo cual no tiene mucho sentido. Aparte que para ponerle, por ejemplo, el radar Heracles, este modelo, cualquier otro modelo, vas a tener que modificar toda la estructura encima del puente del mando, con lo cual te estás metiendo una modernización no solamente enorme, sino también costosa, para en el fondo que la defensa antiaérea del buque pues se vaya a 80 o 100 kilómetros, porque los misiles no van a llegar a más, y el radar tampoco va a llegar mucho más. El Heracle supera los 200 kilómetros nada más. Por eso yo me olvidaría de cualquier tipo de defensa antiaérea, dejaría lo que tiene. Tampoco es que los países limítrofes, quitando Argentina, tenga cazabombarderos pesados con los que puede hacer ataques profundidad a los buques argentinos. Muy probablemente estuviesen en cierto modo bajo el paraguas de la Fuerza Aérea Argentina y por lo tanto a mí la defensa antiaérea no perdería un solo segundo con ella. Donde sí iría sería por la lucha antisubmarina y como opciones, como capacidades de ataque a tierra. En la lucha antisubmarina, tener que en presente que si el buque no ha sido creado originalmente para ello, es muy complicado meterle un sonar remolcado. Es muy complicado. A ver, poderse se puede hacer, pero requiere de mucha ingeniería y no solamente eso, sino también de una inversión económica muy alta. Entonces el sonar remolcado no creo que sea la mejor opción y la más interesante. Lo que sí sería muy interesante sería dotarle de un nuevo sonar, de un sonar más avanzado que el que actualmente tiene, que es un sonar con más de 40 años. De hecho, tiene más de 50 años desde que fue desarrollado. En este aspecto, meterle un sonar para mí sí que es importante. E incluso, por supuesto, meterle un nuevo helicóptero de lucha antisubmarina. Tampoco es que puedan llevar helicópteros extremadamente pesados, pero si se hacen modificaciones en el hangar, sí que hay helicópteros más capaces que los que ahora mismo operan podría llevar para este sentido. Porque al final el helicóptero de la lucha antisubmarina es enormemente importante. A esta misma modernización y por supuesto ponerle torpedos más modernos, o no sé, Black Shark o algo por el estilo, aparte de esta modernización también sería muy importante al buque si se le pudiese dotar del MILAS. ¿Qué es el MILAS? El MILAS es un sistema de misil antisubmarino. Básicamente es un torpedo, es la cabeza de guerra de un torpedo, pero al cual la introduces en la cápsula de un misil. De tal forma que lo que haces es aumentar enormemente el alcance del torpedo. Ya sabéis que los torpedos no tienen mucho alcance. Sobre todo también la velocidad a la que vaya el torpedo, pues obviamente influye. Si el torpedo va a ir a máxima velocidad, su alcance se reduce enormemente a unos cuantos kilómetros, no mucho más. En este aspecto, el misil MILAS lo que hace es aumentar drásticamente ese alcance porque utiliza la propulsión del misil y ya cuando está cerca del buque se desprende del misil y es el torpedo el que, digamos, en la fase final ataca al submarino. Aquí en este aspecto sí que podría ser interesante. Otra modernización que yo haría, junto con la submarina, es la de atacar a tierra. Y no le pondría misiles de crucero porque tampoco hay espacio para ello, sinceramente. Sí que le quitaría el cañón actual que tiene 127 milímetros y le pondría un nuevo cañón de Otto Melara de 127 milímetros. Básicamente el que tiene ahora mismo es un Otto Breda y le pondría un Otto Melara. Es la misma empresa, pero simplemente evolucionada e incrustada en el grupo, la mega compañía industrial militar Leonardo Italiana. Entonces aquí sí que le pondría un nuevo cañón de 127 milímetros para utilizar munición Vulcano. Una munición que te permite disparar a objetivos a más de 100 kilómetros y además con una precisión enorme porque es munición guiada. En este aspecto, condiciones meteorológicas como por ejemplo el aire, el efecto que tienen es bastante reducido.
Así pues, cambiar el cañón, dotarle esta munición de 127 milímetros, para mí sinceramente sería algo sumamente útil y sumamente práctico. Y luego, ya en último lugar, también tocaría en este buque los dos cañones que tiene de 40 milímetros. Creo que son armas ya obsoletas, que no tienen mucho sentido. Yo los quitaría del medio y le metería un CIBS. Y ojo, porque aquí el CIBS puede ser de varios modelos. Podemos meterle un CIBS de cañón, lo cual muy probablemente no, seguro, habría que hacer, digamos, introducirle dentro de la estructura del puente, con lo cual habría que, digamos, excavar hacia abajo, porque no podría ponerse encima, o bien otro tipo de CIBS que sí puedan ir mostrado encima sin necesidad de que vaya incrustado en el puente del mando, en esa estructura superior adyacente que está al propio puente de mando en los destructores que estáis viendo aquí en vuestras imágenes. Y en ese aspecto sí que podríamos quitar los dos cañones y meterle algo así como un SeaRAM, por ejemplo, para la defensa de punto de estos buques que ahora mismo pues prácticamente está muy comprometida. A esto, por supuesto, añadirle las contramedidas electrónicas y demás para protegerlo, pues obviamente eso también debe ir incluido. Pero sinceramente, argentinos, y con esto ya hemos terminado el vídeo, ponerte a modernizar la clase Almirante Brown es tirarla a la basura. La aguantas un par de años más, los que puedas, y sustituyes por fragatas ligeras, fragatas de línea, con el desplazamiento de un Almirante Brown, pero muchísimo más modernas. Ejemplo hay 20.000, lo he dicho anteriormente. La clase Valor sería perfecta porque además también estaría con el modelo de Meco. No harías grandes cambios en ese aspecto para la Armada. Tienes, por ejemplo, la clase Estambul de Turquía. Tienes, por ejemplo, la clase Mogami, fragatas entre 300, 400 y pico millones de euros, alguna a 500, también depende de los sistemas, que te van a dar muchísimas más capacidades, unos barcos muchísimo más modernos, la inmensa mayoría de ellas, por no decir todas, con celda de lanzamiento vertical, lo cual te permite llevar misiles más que suficiente y de uso prácticamente estar disparando un misil cada 1,2 segundos. Y luego, aparte de todo esto, también te están dando fragatas con firmas RCS y firmas acústicas mucho más reducida que la de buques de 1980. Por lo tanto, aquí sí que tenéis que tener muy claro y muy presente que modernizar es tirar el dinero. Ahora, si modernizas, pues planteate qué tipo de modernización. Yo no perdería un segundo con la antiaérea, me iría a la antisubmarina para hacer de estos destructores buques antisubmarinos, y la enfocaría también en apoyar a operaciones de tierra y poder atacar objetivos terrestres, aprovechando básicamente un cambio de pieza porque el calibre es el mismo, el calibre siguen siendo 127 milímetros. En caso de modernizar, junto con un sistema CIBS de defensa de zona del buque y modificaciones importantes, quizá el radar de navegación, el radar de dirección de tiro, por supuesto, habría que tocarle a la hora de incluirle la pieza Vulcano. Pues todos estos aspectos secundarios, mejorar el hangar para poder operar helicópteros más potentes, pero al final de cuentas, entre unas cosas y otras, te estás metiendo en una modernización muy importante de decenas de millones, si no cientos de millones, y al final, por un poquito más de precio, te esperas unos cuantos años y puedes adquirir buques nuevos, buques modernos y buques preparados para la lucha en el siglo XXI, porque luego al final pasa como con los F-16, que cuando empezamos con el contrato, bueno, 300 millones para los F-16 y otros 300 millones para el armamento. Y ya sabemos que el armamento va por 900 millones. Al final, 900 y 300 con el pico, 1.300 millones. 1.300 millones, pues mira, por esa cantidad, 1.300 millones, ya te puedes comprar 6 o 7 Rafales con armamento y logística incluido. 6 o 7 Rafales. Que no son 24, pero oiga usted, si quieres un año de transición, te compras 6-7 Rafales, 3 de ellos, por ejemplo, biplaza y 3 monoplaza, empiezas a entrenar a tus pilotos empiezan a volar el Rafale y cuando vaya mejorando la cosa, compras más Rafales. Compras más Rafales y sigues ampliando la flota. Y la primera cadena logística que te crea con los primeros Rafales es la que te va a valer para 50 años, no como la F-16, que no te va a valer absolutamente para nada. Y encima estás comprando un avión con una célula de vuelo que apenas le queda un par de miles de horas disponibles, mientras que la de Rafale te estás comprando nueva y vas a tener por delante con una MLU 12 o 13.000 horas de disponibilidad, que con 12 o 13.000 horas de disponibilidad no lo vas a juntar ni entre un escuadrón de 6 F-16 adquirido de segunda mano.
Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.